Ya, chiquillos, muy buenos días, bienvenidos ya a estas últimas clases de electrotecnia. Como les había comentado en las clases anteriores, hoy día y el lunes, dependiendo de cómo avancemos hoy día, vamos a ver ejercicios de la última materia que vimos, que sería la materia de circuitos trifásicos. Si hoy día alcanzamos a hacer los 4 ejercicios, uno de cada caso, entonces el lunes sería una clase de consultas, y si no alcanzamos, lo terminaríamos el día lunes. ¿Ya? Entonces, vamos a partir primero con un ejercicio de delta, o sea, perdón, de estrella a estrella. Entonces acá tengo el dibujo. Esto tenemos que dejarlo ahí. Ok, ahí está el dibujo. Y lo que lo que nos piden es calcular, negro, calcular las corrientes de línea. Calcular las corrientes de línea. Entonces, ¿qué diferencia tiene este ejercicio que nos están planteando acá respecto al que nosotros habíamos visto originalmente, hace 2 clases atrás? Es que tenemos una impedancia de línea. La impedancia de línea nosotros la podemos apreciar porque no es directamente la impedancia de carga, se encuentra a la izquierda del punto que me delimita la carga, y está justo después de la fuente de tensión. La ventaja de esta impedancia de línea es que cuando nosotros trabajamos con un equivalente o trabajamos con un circuito que está en estrella-estrella, y cuando la carga está en estrella, la impedancia de línea, que sería esta que está aquí, está en serie con la carga. Por lo tanto, lo único que yo debiese hacer es sumar estas impedancias en serie. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que la corriente de una línea, porque vamos a utilizar el modelo monofásico, va a ser el voltaje que yo voy a tener en voltaje de fase dividido por la impedancia en estrella. Pero la impedancia en estrella va a ser la suma de la impedancia de línea más la impedancia le vamos a poner de carga. Entonces lo que debemos hacer es obtener primero la impedancia que tenemos en delta. Voy a ver si puedo hacerle un poco de suma a esto para que me quede un poco la letra más clara. Ahí, a ver. Ahí debería. Entonces nuestra impedancia en estrella nos va a quedar. Todas las impedancias tienen el mismo valor, o sea, para cada fase tiene el mismo valor. Entonces vamos a tener 5 menos J2 más 10 más 10 más J8. Por lo tanto, nuestra impedancia de estrella, en este caso sería 15 más J6 ohm. Eso nosotros lo podríamos pasar directamente a magnitud y ángulo para poder realizar el cálculo de la corriente de línea. Entonces recordemos que en la calculadora, nuevamente, en el modo, cambiamos el ángulo a grado, cambiamos el formato complejo ahora a polar, y le pedimos a la calculadora que nos aproxime las respuestas. Entonces tenemos 15 más J6, le damos a Enter, y ahí nos entrega inmediatamente que el resultado es 16,155, ángulo de 21,8. Ahora, este paso no es completamente necesario, puesto que nosotros podríamos haberlo puesto directamente en la calculadora. Pero en el caso de que en el ejercicio nos estuviesen pidiendo la impedancia total y nos pidieran expresarla en magnitud y ángulo, podríamos haberlo hecho de esa forma. Por lo tanto, considerando esto que tenemos acá, la corriente de la línea A va a ser igual a 110 ángulo de 0 dividido por los 16,155 ángulo de 21,8.
Entonces, aquí en la calculadora vamos a poner, tenemos 110, ángulo de 0, dividido por 15 más 6. Le damos a Enter y observen lo que ocurrió aquí, para que no les vaya a pasar a ustedes. Lo más conveniente es que cuando yo voy a hacer alguna división de números en esta calculadora, tratar de que todos estén en paréntesis. Porque como la calculadora me muestra la operación que yo estoy realizando, si yo no pongo el paréntesis, la calculadora toma como que estoy dividiendo los 110 ángulo de 0 por 15, y a eso le estoy sumando los 6i. Y eso no es lo que nosotros queremos hacer, sino que queremos dividir ambos números complejos, de esa forma. Y se dan cuenta que el resultado cambia bastante entre 9,475, ángulo de 39, a 6,8083, ángulo de menos 21,8. Entonces nuestra corriente de la línea A sería 6,81 y el ángulo sería menos 21,8. Y esto sería en amperes. De ahí mismo no tenemos la necesidad de realizar ningún cálculo para obtener lo que es la corriente en la línea B y la corriente en la línea C. Porque como estamos trabajando con cargas que están balanceadas, simplemente lo que voy a tener que hacer es cada una de estas corrientes desfasarlas en menos 120 y más 120. Por lo tanto, la corriente en la línea B va a tener la misma magnitud, 6,81, pero ahora sería menos 21,8 menos 120. O sea, me quedaría menos 141,8 grados en amperes. Y la corriente en la línea C también menos 6,81 y sería menos 21,8 más 120, me quedaría 98,2 grados. Esto en amperes. Y eso, en este caso, sería lo que tendríamos que hacer. Recordemos que en la carga, cuando está en estrella, vamos a tener la corriente de fases igual a la corriente de línea. Por lo tanto, no necesitamos calcular las corrientes de fase, puesto que son iguales. Lo que nos podrían pedir calcular sería el voltaje de línea a línea, ya que lo podemos calcular aquí también para poder complementar un poco más el ejercicio. Que el voltaje entre la línea B sub A y B sub B sería raíz de 3 por los 110. Y recordemos que en este caso aparece un ángulo de 30 grados. Por lo tanto, el voltaje de la línea AB sería, lo vemos aquí directo en la calculadora, sería 110 por raíz de 3. Raíz de 3. Ah, me falta un paréntesis. Sería este. Y tendríamos 190,5. 190,5. Y eso me quedaría con un ángulo de 30 grados. De ahí mismo se puede desprender el voltaje entre la línea BC y el voltaje entre la línea CA. El voltaje entre la línea BC serían también los 190,5, pero ahora serían esos 30 grados, con los menos 120 nos quedarían menos 90 grados, menos 90 grados, y en el caso de la línea BCA también sería 190,5, y ahora el ángulo sería 150. Y ahí podemos calcular directo las corrientes de línea y también las tensiones línea a línea. Si alguien no se acuerda de este ángulo de 30 o de esta raíz de 3, puede revisar los apuntes. Recordemos que en el apunte de la clase pasada, que lo voy a poner ahora, dejamos, que también está en el libro por si acaso, por si están estudiando directo del libro, que está, recuerden que dejamos este cuadro recordatorio. De todas formas, uno podría hacer el análisis
y llegar a esa raíz de 3 y esos 30 grados. ¿Ya? Pero lo más rápido es mirar directamente la tabla para ver cómo se relacionan el voltaje de fase con el voltaje de línea y cómo se relacionan las corrientes de línea con los voltajes de, o sea, las corrientes de línea con las corrientes de fase. ¿Hay alguna duda con esto, chiquillos? Con este ejercicio, que en realidad este es el más simple, es bastante rápido, y yo puedo llevar cualquier ejercicio a un equivalente estrella-estrella y de ahí trabajar de la misma forma en que lo hicimos ahora. El voltaje CA. Lo que ocurre es que, recuerda que, lo que pasa es que acá está en menos 240, ya. Cuando a mí me entregan la secuencia ABC positiva, este siempre va a ser 0 grados y este va a ser menos 120. Pero este aquí nos aparece con menos 240. Menos 240 grados es lo mismo que 120 grados. Entonces yo lo trabajé considerando que era 120 grados. Si nosotros lo trabajáramos, como aparece directo aquí mismo, no me había fijado en que estaba en menos 240. Serían esos menos 240, nos quedaría menos 210. Pero esos menos 210 es lo mismo que yo diga 150, porque recuerden que estos son ángulos que nosotros vemos acá en el plano complejo. Entonces los ángulos que vemos en esta dirección son los que nosotros consideramos positivos, mientras que los ángulos que vemos en esta dirección son los que nosotros consideramos negativos. Pero fíjense que si yo digo un ángulo de 90 grados positivo, es lo mismo que yo digo un ángulo de menos 270 grados. Porque en el caso del positivo voy a ir desde aquí hasta acá, voy a llegar a ese mismo punto, voy a recorrer 90 grados. Y en el caso del negativo es lo mismo que yo vaya aquí hasta acá, voy a recorrer menos 270 grados. Entonces, en rigor estamos hablando del mismo ángulo. Menos 240 es lo mismo que decir 120. Y menos 210 es lo mismo que decir 150. ¿Queda un poco más claro ahí? Ya, genial. Entonces, a este le vamos a poner ejercicio 1. Para acá abajo trabajar con el ejercicio 2. Ya, súper. Entonces, el ejercicio 2 dice una fuente balanceada conectada en estrella con secuencia positiva, y B sub AN igual a 100, ángulo de 10 grados, se conecta a una carga en delta, balanceada de 8 más J4 ohm por fase. Calcular las corrientes de línea, de fase y de línea. Este es un ejercicio que se ajusta más a cómo se van a trabajar, o lo más probable es que cómo se trabajen en la prueba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la prueba lo más probable es que se dé el enunciado escrito en palabras. ¿Ya? Porque como son ciertos tipos de circuitos, lo más probable es que el enunciado se dé directo en palabras, entonces ustedes tienen que realizar los cálculos en base a eso.
Obviamente, nosotros vamos a utilizar para efectos de explicación acá la conexión estrella delta para poder ejemplificar y mostrar de mejor forma cómo se realizan los cálculos. Pero el ejercicio solamente es la oración, o sea, la fuente balanceada conectada en delta con secuencia positiva, B sub n igual a 100 ángulo de 10, y la conectamos a una carga que está balanceada, que vale 8 más JO. Entonces acá vamos a tener dos formas de poder resolver este problema. La primera forma es trabajar directamente con este dibujo y poder calcular cuántas son las corrientes de fase y de línea directamente. Y el otro es convertir esto al modelo estrella-estrella para trabajar con el equivalente monofase. Entonces vamos a ver ambos métodos. Lo primero que debemos saber es nuestras tensiones de fase, que van a ser B sub AN, B sub BN y B sub CN, que son 100 con un ángulo de 10 grados. Nos dicen que la secuencia es positiva. Entonces, este circuito nos sirve porque seguiría esta ruta la secuencia. Sería B sub AN, BN, CN. Si fuese secuencia negativa, sería B sub AN, B sub CN y B sub BN. Lo único que cambian son el B con el C. Entonces, este sería 100. B sub BN es un ángulo de menos 120, porque todas están desfasadas 120 entre sí. Entonces me quedaría menos 110, esto en volts. Y B sub CN también sería 100. Y lo estaríamos dejando con un desfase, sería 120 más 10, 130 en volts. Ahora, lo que nos piden son las corrientes de fase y las corrientes de línea. Las corrientes de línea, recuerden, van a ser estas que están acá, y las corrientes de fase van a ser estas. ¿Ya? Las corrientes de fase son las que pasan por cada una de las fases o por cada una de las impedancias, y las corrientes de línea es la que va directo en la línea. Entonces, para este caso, nosotros podemos calcular directo las corrientes de fase, y en base a las corrientes de fase podemos calcular las corrientes de línea. Las corrientes de fase van a ser el voltaje que está recibiendo la carga dividido por la impedancia de la carga. Ahora, como en este estrella delta, la conexión cambió respecto a este, acá lo que está recibiendo la carga es la tensión línea a línea. Tal como vimos en la clase anterior, si yo hago una ley de Kirchhoff de voltaje acá, me voy a dar cuenta que lo que recibe la carga es la tensión línea a línea. Por lo tanto, la corriente de fase AB va a ser igual al voltaje AB dividido por la impedancia en delta. Ahora, ¿cómo puedo obtener la tensión línea a línea? Como la fuente está en estrella, la voy a poder convertir directamente, igual como lo hicimos en el caso anterior. B sub AB, B sub BC y B sub CA. De la misma forma, vamos a tener que multiplicar la magnitud por raíz de 3. En este caso teníamos casi listo el cálculo. Sería 173,2. Y el ángulo, recordemos que se desfasa en 30 grados. Por lo tanto, habría que sumarle 30 grados. Esos 10 se convertirían en 40 grados. B sub BC, la misma magnitud, porque estamos trabajando con sistemas balanceados. Menos 110 más esos 30 grados me quedaría en menos 80 grados de la tensión. Y aquí también 173,2. Y tendríamos 130 más los 30 grados, me quedaría 160 grados. Y con esas tensiones de línea a línea, yo voy a poder calcular cuánto es la corriente de cada fase. Y lo llevamos acá a la calculadora, entonces, y decimos 173,2
ángulo de 40 grados. Vamos a partir por la corriente en la fase AB, dividido por 40 grados, perdón, con 40 grados. Y esto dividido por nuestra impedancia, que nos dicen acá que es 8 más 4i. No hay ningún problema si nosotros ponemos el número complejo de esta forma, el resultado nos va a entregar en polar porque la configuramos previamente para eso. Y entonces la corriente de la fase I sub AB es 19,36 ángulo de 13,44. Esto en amperes. Para el caso de la prueba, se les va a dejar explícito cuántos decimales tienen que considerar, ¿ya? Así que preocúpense bien de leer cuántos decimales se les está pidiendo. Con eso obtenemos la corriente en una fase y recordemos que la corriente en el resto de las fases va a estar directamente relacionada con esta corriente y solamente van a estar desfasadas en 120 grados. Entonces 19,36, ahora sería 13,44 menos 120. Lo voy a ver acá, lo hago más rápido, menos 120. Me quedaría menos 106,56 en amperes, tantos grados. Y la corriente CA sería 19,36. Y ahora sería 13 más 120, serían 133,44. Y esto en amperes. Y ahí logramos calcular rápidamente lo que son las corrientes de fase, que sería la corriente de cada una de las fases de la carga. Y lo que nos queda calcular ahora son las corrientes de línea. Entonces, si nosotros vemos la clase anterior, vemos delta estrella, o sea, estrella delta, y vemos que las corrientes de fase se relacionan con las corrientes de línea, porque hay un ángulo, o sea, hay una raíz de 3, pero ahora hay un menos 30, y esa es otra cosa con la que hay que tener cuidado. Cuando hablamos de las corrientes, hablamos de menos 30 grados, y cuando hablamos de las tensiones, hablamos de más 30 grados. Entonces, en base a esto mismo, la corriente de la línea A va a ser raíz de 3 veces la corriente de IAB, y eso también tiene que estar multiplicado por un ángulo de menos 30. Esto va a implicar que la corriente en la línea AB, aquí tenemos directo el resultado, así que podemos utilizar lo mismo que tuvimos anteriormente, que sería la primera, eso, y eso lo tenemos que multiplicar por raíz de 3. Nos estaría quedando la magnitud de 33,54, y el ángulo que teníamos 13,44 sería 13,44 menos 30, nos quedaría menos 16,56 grados. Y eso en amperes. Con eso mismo, podemos calcular cuánto va a ser la corriente en la fase B y la corriente en la fase C, porque nuevamente van a estar desfasadas solamente 120 grados entre sí. Entonces 33,54, ahora sería 13,44 menos 120, o sea, sería menos 106,56. Y el último también sería 33,54. Pareciera que fuese un 9 eso. 33,54. Y ahora sería el ángulo de 13,44 más 120. O sea, sería... Ah, perdón. Aquí me equivoqué. Porque sería el ángulo de menos 120, o sea, menos 106
16,56. Este ángulo lo tenemos que desfasar en menos 120. Entonces nos queda menos 16,56 menos 120 son menos 136. Menos 136,56. Y ahora lo tenemos que desfasar en más 120. O sea, nos queda 103,44. Y esto en amperes. Y ahí tendríamos el ejercicio resuelto de una forma, que sería calcular directamente cuánto es la corriente de fase, y después, con la corriente de fase, considerando el voltaje línea a línea, obtenemos cuánto es la corriente de cada una de las líneas. Esa es una forma. Otra forma de hacerlo, otra forma, es podemos realizar el equivalente pasando de delta a estrella, ¿ya? O podemos, usando el análisis monofásico, usando el modelo monofásico, vamos a tener que la corriente de la línea va a ser igual al voltaje de fase dividido por la impedancia en delta, pero ahora dividido en 3. ¿Por qué? Porque esto que está acá es la impedancia en estrella. Y si nosotros hacemos este resultado, llegamos a lo mismo. 33,54, ángulo de menos 16,56. Y las otras corrientes también se obtendrían desfasándose según la secuencia ABC. Entonces tendríamos cualquiera de las dos formas para poder obtener las corrientes de línea. Podemos trabajarlas directamente en base a las corrientes de fase o podemos utilizar el modelo monofásico, ¿ya? Pero las corrientes de fase sí o sí que las tendríamos que obtener de esta forma. O también, ahora que lo pienso bien, también podríamos obtener este resultado, lo dividimos por raíz de 3 y le sumamos los 30 grados. Y haciendo eso, llegamos directamente a este resultado. O sea, lo que podemos hacer es usar el modelo monofásico para obtener las corrientes de línea. En base a las corrientes de línea, obtener las corrientes de fase haciendo el proceso inverso con el raíz de 3. O trabajar directamente con la conexión estrella-delta, observar que en la carga delta se refleja el voltaje línea-línea, en base a eso obtener las corrientes de fase y luego las corrientes de línea. Cualquiera de los dos métodos nos va a servir. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Algo que no haya quedado tan claro de este ejercicio? Sí, el modelo monofásico se puede ocupar en cualquier caso. Vamos a ir viendo los otros ejercicios de cómo podemos hacer los cambios entre uno y otro. Lo importante es lo siguiente. Para utilizar el modelo monofásico, tengo que tener la conexión en estrella-estrella. Eso es lo importante. O sea, ¿yo puedo utilizar el modelo monofásico en un ejercicio de este tipo? Sí, pero este delta lo voy a tener que convertir a estrella. ¿De qué forma? Dividiendo la impedancia por 3, porque como es una carga balanceada, es directo. Vamos a ver ahora un ejercicio de delta-delta, donde también lo podría resolver con el equivalente monofásico, pero voy a tener que cambiar tanto la fuente como la carga. Entonces, vamos a ver el último ejercicio. Entonces, una carga
balanceada, conectada en delta y con impedancia impedancia 20 menos J15 ohm, se conecta con un generador en delta, en secuencia positiva, con B sub AB igual 330 ángulo de cero. Calcular las corrientes de fase, y línea. Ok. Entonces, nuevamente, como les comentaba, los ejercicios van a tener este estilo, o sea, nos van a dar la descripción verbal de los tipos de conexiones y los valores. Yo aquí pongo el dibujo para poder guiarnos, pero en teoría uno podría resolver estos problemas sin la necesidad de dibujar. O sea, el dibujo no es algo que se solicite para resolver el problema, pero sí que ayuda para uno tener la claridad de qué es lo que estamos calculando. Entonces lo que nos están pidiendo en este caso es las corrientes de fase y las corrientes de línea. O sea, nos están pidiendo la corriente I sub A y la corriente I sub AB. Entonces, ¿por cuáles vamos a partir? Vamos a partir por las corrientes de fase. Usualmente el inicio de esto es a través de las corrientes de fase. Porque las corrientes de fase nosotros podemos observar cuál es la tensión que se está reflejando desde la fuente hacia la carga. Y con eso podemos calcular directo la corriente de fase. Entonces, en este caso, para calcular la corriente de fase I sub AB, la tensión que se está reflejando directo en la carga es la tensión línea-línea, o la tensión de fase. En este caso, en la conexión de fuentes en delta, la corriente de fase es igual a la corriente de línea. No hay ninguna, o sea, la tensión de fase es igual a la tensión de línea-línea. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia en utilizar uno u otro, y por eso nos dan cuánto es la tensión línea-línea, B sub AB, 330 ángulo de cero. Entonces, la corriente en esa fase va a ser 330 ángulo de cero dividido por la impedancia, que serían 20 menos J15. Esto lo llevamos acá a la calculadora y tenemos por un lado 330 ángulo de cero, y eso es dividido por 20 menos 15. Y ahí nos entrega directamente el resultado, que sería 13,2 ángulo de 36,9 grados. Perfecto. Y en base a eso, nuevamente, vamos a obtener las corrientes de las otras fases, o sea, de la fase I sub BC y de la fase I sub CA, de la misma forma, o sea, desfasando en menos 120 y más 120 los ángulos. Esa es la ventaja de trabajar con sistemas balanceados. En el caso de los sistemas balanceados, ya naturalmente, que no los vamos a ver en este curso, se complica un poco más. Entonces sería 36,9 menos 120, nos quedaría menos 83,1, y sería luego 36,9 más 120, que sería 156,9 grados. Y ahí calculamos directamente las corrientes de fase. ¿Y qué es lo otro que nos piden? Las corrientes de línea,
que sería la corriente en la línea I sub A, I sub B e I sub C. Entonces, ¿cómo podemos calcular las corrientes de línea? Vimos, cuando vimos el delta-delta, que aquí nuevamente va a aparecer un raíz de 3 y un ángulo. Si nos vamos a la conexión delta-delta, fíjense que la corriente de línea se relaciona con la corriente de fase, igual que en el caso anterior. Aparece un raíz de 3 y aparece un desfase de menos 30. Por lo tanto, aquí vamos a tener que va a ser raíz de 3 por 100, o sea, 13,2 y sería 36,9 menos 30. Por ende, la corriente en la fase A nos va a quedar. Vamos a verlo. Tengo la calculadora aquí para que sea más rápido. Raíz de 3 por 13,2 nos queda 22,86 y el ángulo nos quedaría 6,9 grados. Y esto en amperes. ¿Qué vamos a hacer con el resto de las corrientes? También las vamos a desfasar en 120 con la misma magnitud. 22,86, 22,86. Ahora sería 6,9 menos 120, nos quedaría 113,1, 113,1. Y el otro sería 6,9 más 120 y nos quedaría 126,9 grados en amperes. Y ahí también calculamos las corrientes de línea. Con eso tenemos las corrientes de fase y las corrientes de línea. ¿Alguna duda, chiquillos? Ahora, ¿de qué otra forma podríamos haber resuelto esto? Otro método. Lo podríamos haber resuelto si nosotros convertimos ambas partes en estrella, la impedancia y también la fuente. En el caso de la impedancia, el trabajo es directo, ¿ya? El trabajo es directo, porque lo único que tenemos que hacer es dividir la impedancia en delta en 3, tal como lo vimos aquí. La impedancia en delta se divide en 3 y se obtiene la impedancia en estrella. Pero en el caso de la fuente no es tan directo, si bien es cierto, tampoco es excesivamente complejo, pero no es tan directo. Y ahora vamos a ver cómo se hace. Entonces, lo que yo quiero hacer es pasar desde ese delta que tengo ahí a esta estrella que está acá. A esta estrella. No, este no es una estrella, este es una estrella delta. Déjenme buscar el dibujo de el estrella. Debería tenerlo. A ver. Me pasé un poquito, a ver. Por aquí debería estar. Acá. No es tan claro. Ya, no importa. Sí, aquí hay uno que es más claro. Perfecto. Aquí sí. Este sí es más claro. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es pasar de ese delta a este estrella. Lo primero que vamos a hacer acá es, vamos a borrar esto que está acá, porque no lo vamos a utilizar.
Entonces, ¿cómo vamos a pasar de el delta a estrella? En el caso de la carga, en el caso de la carga, la impedancia en estrella es igual a la impedancia en delta dividido en 3, que es lo mismo que vimos aquí. Por lo tanto, ese traspaso es directo. El problema no es en ese traspaso, el problema es en el caso de la fuente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que recordar nosotros en el caso de la fuente? ¿Cómo se relacionan? En el caso de una fuente conectada en estrella, ¿cómo se relacionan las tensiones de línea con las tensiones de fase? Acá nos están diciendo que la tensión de fase es B sub BA, 330 ángulo de C. Entonces, en una conexión en estrella, nosotros sabemos que la tensión de fase es igual a raíz de 3 veces la tensión línea-línea, no, perdón, la tensión línea-línea, la tensión línea-línea es igual a raíz de 3 veces la tensión de fase, y existe un desfase de 30 grados. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es de esta ecuación despejar B sub AN, que va a ser el B sub AN que tenemos acá. Entonces, el B sub AN va a ser el voltaje línea-línea dividido por raíz de 3 y con un ángulo ahora de menos 30 grados. Y eso va a ser lo mismo para las otras fases. O sea, si queremos la fase B sub Bn, vamos a tener el voltaje en la fase B sub Bc dividido por raíz de 3, también con un ángulo de menos 30, y en el caso de B sub Ca, perdón, B sub Cn, sería B sub Ca dividido por raíz de 3, y también un ángulo de menos 30. O sea, es como hacer el proceso inverso para convertir esta delta en esta estrella. Por lo tanto, para este caso, el voltaje B sub AN va a ser el voltaje de fase que nos dan acá, que son 330, dividido por raíz de 3 y en un ángulo de menos 30. O sea, vamos a tener 330 dividido por raíz de 3, y eso nos da 190,53. Y como el otro ángulo es 0, este sería menos 30 grados. Esto me queda en volts. Naturalmente, para encontrar B sub Bn, la magnitud es la misma. Lo único que va a cambiar, en este caso sería menos 120, menos 150, también en volts. Y B sub Cn sería nuevamente los 190, pero ahora sería un ángulo de 90 grados, porque serían 120 menos 30, un ángulo de 90. Entonces ahí obtuvimos cuánto es las tensiones de fase, la impedancia en estrella va a ser esto mismo, o sea, 20 menos J15 dividido en 3, o sea, sería 20 dividido en 3, me quedaría 20 partido en 3 menos 5J5. Oh. Y utilizando estos parámetros, yo ahora voy a poder calcular cuánto es la corriente de fase y la corriente de línea. Que en este caso las corrientes de fase y las corrientes de línea, para este caso, van a ser las mismas. Entonces lo que yo calculo es la corriente de fase. Con estos datos
calculamos las corrientes de fase. Corrientes de fase. Sería I sub A, que en este caso es esta tensión, sería dividido directamente por la impedancia. Entonces tenemos la tensión B sub AN, que sería los 190,53 ángulos de menos 30, dividido por la impedancia de carga ahora, que serían 20 partido en 3, menos J5 ohm. Y vamos a llevar eso entonces a la calculadora para ver que esté todo ok. Entonces tenemos por un lado 190,53, en este caso el ángulo es de menos 30, y aquí tenemos 20 dividido en 3, menos 5. Eso es lo que obtenemos. O sea, I sub A, lo voy a poner abajo mejor para no tener problemas hacia el lado. O sea, I sub A nos da 22,86 ángulo de 6,9 grados en amperes. ¿Cuánto nos había dado acá I sub A? 22,86 ángulo de 6,9. Y también lo que tendríamos que hacer para cada una de las otras corrientes. Se obtienen desfasando en 120 y menos 120, o menos 120 y 120, menos 120 grados y en 120 grados. Y ahí obtendríamos las corrientes de fase. Y después, las corrientes de línea. Y si después si nos piden las corrientes de fase, tendríamos que hacer el proceso inverso. O sea, tendríamos que dividir esto por raíz de 3 y desfasarlo en 30 grados. ¿Ya? Para las corrientes de fase. Para las corrientes de fase. I sub AB va a ser igual a I sub A dividido en raíz de 3 y ahora también con un ángulo de 30 grados. Eso va a implicar que la corriente I sub AB sería este 22,86 dividido en raíz de 3, que nos queda 13,19. Fíjense que es lo mismo que nos queda aquí, le pusimos 2 acá, así que vamos a poner 2 aquí también. $13,2. Y el ángulo nos quedaría este ángulo 6,9 más los 30, 36,9, que es el mismo ángulo que está ahí. 36,9. Listo. Y aquí se repite, las otras corrientes también se van a obtener desfasando en menos 120 y 120. O sea, las otras corrientes también se obtienen desfasando en menos 120 y en 120 grados. Y ahí tenemos las dos formas de poder resolver el ejercicio que nos entregan aquí.
trabajar directamente con las cargas y la fuente en delta, obteniendo primero las corrientes de fase y después las corrientes de línea, o cambiando todo a un equivalente para trabajar con el equivalente monofásico, o sea, cambiando todo a straight. Si me preguntan a mí, yo creo que este método es un poco más corto en cálculos, es más directo, pero hay que manejarse con las distintas corrientes, recordando también lo que sale en este cuadro. Chiquillos, ¿alguna duda con la clase de hoy? ¿Con los 3 ejercicios que alcanzamos a ver? Súper. Entonces, si no hay dudas, quedamos hasta acá. El día lunes vemos el ejercicio que nos falta. Podemos hacer algún repaso si es que tienen alguna duda. Y el día miércoles sería solamente para resolver dudas o consultas. ¿Ya? Así que tengan buen fin de semana. Chao, chao, que estén muy bien.